Muchas gracias. Lo condenso en eso. Para mí es un honor estar junto a investigadoras que están llevando una labor, yo creo, tan importante, sobre todo de introducir en el espacio académico lo visionario, que siempre es un tema, bueno, oculto, misterioso, ¿no? De hecho, el propio título, Hacer visible lo invisible, nos sitúa ante una paradoja, porque ¿acaso es posible ver lo invisible? En este sentido, en la tesis doctoral, además de Remedios, yo trabajo en Marguerite Poet, que es una monja beguina de la Edad Media, y el diálogo entre ellas, bueno, para mí está siendo un acompañamiento en un proceso que evidentemente es personal, que tiene que ver quizá con esa irremediable osadía casi de intentar habitar, entender, dar cuenta incluso de lo que es el misterio. Como todas estas artistas que hemos estado viendo esta mañana. En ese sentido, Remedios bueno, la propia obra de Remedios Varo, yo creo que es en sí misma un umbral de percepción. Pero en particular lo que voy a trabajar hoy aquí es que dentro de los cuadros nos encontramos también umbrales, es decir, espacios de tránsito. Veremos en qué sentido. Este umbral, por tanto, no es solo un motivo iconográfico recurrente, sino que yo creo que nos sirve para reflexionar sobre qué es la estructura misma del aparecer del mundo. En este sentido, el umbral es una suerte de costura dentro de ese tejido que es también un símbolo muy recurrente en la obra de Varo. Nuestro camino tiene que ver con entender por qué lo real no es una superficie cerrada, sino que se abre, tiene fisuras, tiene pliegues, y estas fisuras nos remiten a una profundidad latente que estaría como reverso casi del mundo, ¿no? Pensando en la luna, esa faz oculta de la luna, si existe, que no sabemos tampoco bien. Bueno, permítanme la broma o la sospecha. La visión en este sentido no tiene tanto que ver, yo creo, con acumular imágenes del mundo, sino más bien con el hecho de transformar la mirada y poder ver el mundo desde dentro. Es decir, hacer todo un tránsito que nos lleve a ver el mundo desde dentro, ver dentro del mundo. Y este proceso de conocimiento no me queda otra que mencionar que probablemente se dé no de forma lineal, sino de forma espiralada, ¿no? Aquí tenemos tránsito en espiral que la propia María José analiza o menciona que la espiral estaría vinculada con ese viaje alquímico en el laberinto, ¿no? Que es como ir atravesando las diferentes fases de la opus alquímica. Esto en el texto de Caminos del Conocimiento, ¿no? Entonces, este camino del conocimiento espiralado tiene que ver con ir profundizando e ir atravesando umbrales. En este sentido, bueno, os propongo aquí un poco el marco teórico en el que me estoy ubicando para pensar. En el diccionario de símbolos, Chevalier y Girbrand nos dirán que el umbral es un tránsito de lo profano a lo sagrado. Cirlot, Juan Eduardo Cirlot, en su diccionario de símbolos, añade que en realidad este umbral tiene que ver con un gesto. El umbral va a ser atravesado y así queda implicada la materialidad. No estamos hablando, por tanto, de una dualidad celeste-terrestre, una arquitectura dicotómica, porque es un poco la pretensión de integración superar esa dualidad, sino que estaríamos hablando de una experiencia de tránsito, de trascendencia, que se encarna de alguna manera. Bien, el último sustento, eje, para pensar aquí a Remedios es Dugon. Dugon, que va a distinguir esos dos grandes regímenes, como es el régimen diurno, relacionado con la verticalidad ascensional por una parte, y ahí tenemos todas las torres, las escaleras, de las que no me voy a ocupar aquí necesariamente, y luego tenemos el régimen nocturno, que tiene que ver con la interioridad, con profundizar, con ir hacia el espacio gestante. Y ahí Dugon nos habla de numerosos símbolos como son las casas, las cavernas, las grutas, los vientres
las tumbas también, los huevos, las crisálidas, bueno, que nos resuene porque nos van a aparecer. Igual que los objetos dentro de la propia interioridad, como pueden ser los cofres, ¿no? Las matrices, las habitaciones cerradas. Pensemos en una casa, ¿no? Con su propio refugio dentro, casi la cama, ¿no? Como volver al espacio gestante cada noche. No estamos hablando, por tanto, de nada que no tenga que ver con nuestra experiencia corporal del mundo, por eso las estructuras antropológicas, ¿no? Bien. El umbral es una zona liminar que está cargada de un valor ritual, una zona liminar que nos pone en esta tensión que tiene que ver con la sustancia que está contenida. Por eso aquí Bachelard y Durand hablan de la cáscara que recubre a la almendra, ¿no? Pensemos en la realidad también quizá como una sustancia que tiene una forma. Entonces, claro, el umbral nos está situando casi en este espacio de tránsito entre lo interior y lo exterior, entre lo visible y lo invisible, por eso digo zona liminar, también entre el espacio ordinario y el cualificado. Y lo paradójico es que igual que nos señala la intersección, también nos permite la relación con este espacio. Y es ahí donde yo creo que acontece lo visionario, precisamente, en esa separación que al mismo tiempo es una relación. Bien, la experiencia afectiva del umbral, porque esta ambivalencia que decía estructural de separación y relación, tiene que ver también con la relación experiencial que establecemos con el umbral. Creo que esta relación afectiva oscila entre lo siniestro y la iluminación, tomando aquí a Rudolf Otto con su distinción entre el Mysterium Fascinans y el Mysterium Tremendum. Entonces, claro, pensemos en Lovecraft. Él nos pone ante un horror cósmico. Vamos a ver que en Remedios también hay una oscuridad siniestra que va a ir progresivamente, no a nivel cronológico, pero sí que podemos ver este tránsito hacia una integración de lo luminoso. Por eso digo que hay ahí un tránsito de la oscuridad a la luz. En este sentido, mi hipótesis, porque claro, no lo tengo claro, al confrontarnos al umbral, ¿qué pasa? Que nos vemos a nosotros mismos en y desde fuera. Entonces hay una suerte de conciencia testigo no integrada todavía que puede producir una proyección que genera esta especie de alteridad, incluso psicótica, entiéndanme, o sea, donde creemos que es lo externo lo que gobierna lo interno. Esto habría que matizarlo, pero creo que los procesos de psicosis también se mueven en ese desdoblamiento del sujeto que corta el hilo, ¿no? Que corta el hilo. Entonces, bueno, una hipótesis para entender por qué puede ser sombrío el umbral. No me detengo ya más en esta teórica y voy de lleno a los umbrales abismales e inquietantes. Bien, en Remedios nos encontramos aperturas hacia zonas de indeterminación o alteridad, cavidades oscuras desde las que emergen cabezas, manos, presencias inquietantes que se anuncian. Bueno, Kaplan lee la grieta del suelo en términos freudianos, pero aquí nos vamos a centrar en la negrura del cuadro, a sabiendas de que todos los cuadros están polisémicamente abiertos a múltiples símbolos, pero la negrura de los cuadros que a mí me llega a recordar incluso a Soulages, por ejemplo, a esos cuadros negros o a la propia capilla de Rothko, aunque en otro sentido nos obligan a mirar el negro. Ese mismo negro que aparece en un estado meditativo, en la muerte, en el sueño, el negro. ¿Hasta qué punto somos capaces de sostener la mirada a la negrura? Bueno, pues aquí, de alguna manera, Remedios nos abre a ello. Pero ¿qué pasa? Que puede haber una proyección en la cavidad y en la cavidad pueden aparecer presencias inquietantes, como lo vemos en el propio cuadro que
así se titula, Presencia inquietante, pero aquí les traigo Encuentro porque es una interioridad dentro de la interioridad, como decíamos. Este cofre lo que le está revelando a este personaje andrógino es en el fondo una suerte de alter ego, de efecto espejo, donde ese sí mismo se ve como otro. De hecho, hay una conexión a través de esta tela marina casi acuosa entre los dos personajes. Entonces, esta mirada inquietante se hace todavía más patente, digamos, en un pasaje hacia la oscuridad como el de Insomnio. Aquí vemos miradas que nos conducen hacia ese fondo abismal, miradas que en el fondo también nos devuelven a nosotros esa alteridad vigilante cuando intentamos hacer el tránsito. Esto habrá de ser atravesado. Otra arquitectura otra arquitectura interesante puede ser esta, una arquitectura inaccesible. Aquí ya empezamos a ver cómo hay escaleras que nos conducen hacia espacios ignotos, pero también el espacio está cerrado sobre sí mismo porque las puertas están tapiadas. Entonces aquí la interioridad todavía remite a un cierto encierro, a una especie de claustrofobia que incluso me ha hecho pensar con ese carruaje del Cuarto Camino a Platón con esta idea de la cárcel del alma, ¿no? Fruto de las transmigraciones, cuando todavía hay una claustrofobia en el propio cuerpo, ¿no? A una interioridad cerrada. Pero se anuncia la crisálida, o así lo interpreto yo en esta línea, una crisálida que se está tejiendo casi con estas figuras espectrales alquimistas, que de nuevo la crisálida es otro de estos símbolos de interioridad, según Duron. Bueno, no me entretengo más, pero vais viendo lo que ha de ser atravesado. Y por eso el siguiente umbral es el del tránsito. Y aquí nos vamos a encontrar unos dispositivos que claramente nos ubican en el tránsito. En el tránsito de una mediación como el símbolo en sí mismo, que es mediador entre órdenes de realidad que están interrelacionados. Esta cuestión de la mediación me parece importante destacarla. Aquí, de los cuadros que les traigo, este es el único que presenta esta ascensión vertical. No me detengo mucho más allá que para señalar que hay dos umbrales. Primero, las puertas del cofre y luego otro segundo umbral en la escena autónoma que tiene que ver con ascender por la escalera vertical. La torre y ahora la gruta. La gruta. La gruta puede ser ambivalente, según Dugon también. Puede ser un horror cósmico o puede ser también un espacio de acogida. En el caso de ser espacio de acogida, y yo creo que aquí lo es también por las cuestiones biográficas que están ligadas, yo creo, a esta obra, que tienen que ver con una liberación, un momento de liberación. Aquí la gruta tiene esta connotación de espacio cósmico y matricial, con esa estructura mandórlica que nos la vamos a encontrar de nuevo, y acompañada de una morada sobre agua, que es otra estructura de interioridad. Es como una especie de casa ambulante que se dirige hacia otro espacio de recogimiento, de gestación, de incubación. Pensemos en esas prácticas iniciáticas de la incubatio que se desarrollan en el interior de las grutas o en la propia experiencia de adentrarse en una gruta. Bueno, pues claramente aquí se está dando ya este proceso alquímico que tiene que ver con adentrarse en un espacio restringido. Por eso, a pesar de que Kaplan lee este retrato, que fue un encargo del doctor Ignacio Chávez, un cardiólogo, a pesar de que Kaplan lo lee en tono irónico, viene a decir que habría un cuestionamiento de esta omnipotencia del médico. También podemos hacer una lectura iniciática, porque en todo umbral hay un guardián y el guardián aquí se encuentra en esta pared rocosa que remite de nuevo a un tránsito hacia lo abismal y que tiene que ver con cruzar de orden, ¿no? Con transitar hacia otro orden. Y lo interesante es que lo que se está abriendo es el corazón, es la llave del corazón, ¿no? Y la llave
nos está indicando que este conocimiento de alguna manera está restringido, es un espacio secreto y está protegido por ese guardián del umbral. El corazón, claro, el corazón nos va a aparecer mucho ahora en los umbrales de interioridad, que es hacia lo que nos dirigimos, y ya lo voy mencionando. Bueno, Corbin nos habla del corazón como el órgano sutil. Hillman nos dirá que precisamente el pensamiento del corazón es el pensamiento de las imágenes. Este sagrado femenino visionario está claramente vinculado con el conocimiento del corazón. Por eso yo creo que es fundamental apuntar a este otro centro del cuerpo como forma de conocimiento. Esto lo vamos a ver muy bien en el desplazamiento que se da de los espacios exteriores que hemos transitado a los umbrales de interioridad. Y ahora vemos cómo el umbral se desplaza al propio cuerpo, es decir, ya no busco fuera, busco dentro. ¿Y dentro qué encuentro? Pues primero encuentro el abismo de nuevo, vuelvo a encontrar el abismo. Y esto lo podemos leer como una sombra, es decir, yo mismo al encuentro de mi sombra en clave junguiana, o lo puedo leer como una polaridad femenina y una polaridad masculina que se encuentran y en ese sentido vinculados claramente por el tejido, pues el otro, ese principio masculino, se me presenta como extraño. Hay una extrañeza en este abismo, pero al mismo tiempo una interconexión. Bueno, en Jardin d'Amour, que se ubica en un bosque, otro de los símbolos de interioridad sagrada, en Jardin d'Amour nos volvemos a encontrar este abismo interior y en este caso quien aparece vinculada a lo abismal es la figura espectral del polo femenino frente a esta figura del principio masculino representada de forma animalizada de alguna manera, ¿no? Entonces, insisto en esta polaridad masculino-femenino porque en estos umbrales que he denominado de abismo interior, donde hay un abismo y una extrañeza que puede ser inconsciente, que puede ser el otro como un extraño, yo misma como una extraña para mí misma, claro, lo que vemos es que cuando nos dirigimos a los cuerpos como umbrales de integración, resolvemos la polaridad en un solo sujeto, y aquí nos van a aparecer también personajes andróginos, un solo sujeto que va a integrar las polaridades en sí y que va a entrar ya en esta dinámica de integración del macrocosmos en el microcosmos, que en un primer momento pesa, las sensaciones de peso, las manos que sostienen el macrocosmos dentro de sí, pero se está dando ya este proceso de interiorización en la cavidad del corazón, como decía. Bueno, todo esto responde a estos principios gnósticos herméticos de cómo es arriba es abajo, lo que veo fuera lo veo dentro, que también es interesante. Otra cavidad interior en el corazón, en este caso sí que es abismal, pero lo interesante es que aparece un pájaro y aquí podríamos, por ejemplo, tirar del hilo de Los Alados, el texto recientemente publicado de Elizabeth Riera, que nos habla de esta criatura alada con múltiples capas simbólicas y de alguna manera aquí parece estar remitiendo a una creatividad interior liberada. ¿Me doy prisa? Bien. Bueno, voy cerrando entonces. Paso rápido. Integración de opuestos. Aquí la cavidad está cerrada con el yin y el yang. Como vemos, síntesis de las polaridades. Esto es un poco a lo que quería llegar con los abismos interiores que terminan siendo integrados. ¿Vale? Último umbral. El último umbral es el umbral luminoso, que es probablemente su umbral de integración, el umbral de síntesis. Y aquí podemos ver que hay una irrupción, igual que lo ha habido de la negrura, de la oscuridad, de lo lumínico, que incluso viene a armonizar y a vivificar el espacio interior. Y este umbral luminoso, que está vinculado también a ese componente armónico, matemático, musical de lo real y que conecta claramente lo celeste con lo terrestre, de nuevo en el bosque sagrado,
este umbral luminoso se va a integrar en la propia figura, porque ella misma ya no es que haya integrado el macrocosmos en sí, sino que ella misma se convierte en el espacio de mediación. Ya no es la figura la que atraviesa el umbral, sino que tras la realización del tránsito, la figura misma se convierte en transparente, se convierte en la mediación. Por eso me interesa destacar que esta figura no está entrando por la puerta, está ella misma siendo la grieta, lo cual claramente culmina en luz emergente, donde vemos como, a pesar de que aparece una presencia inquietante ahí abajo, la cera cae, la cera de la luz que porta esta figura mediadora cae sobre el rostro y ella ya sigue su camino porque se ha convertido en la mandorla, esta mandorla de Hildegard, esta mandorla que encontramos en múltiples catedrales de claramente integración entre lo masculino, lo femenino, lo celeste y lo terrestre. En este sentido, y ya con esto voy hacia la conclusión, diré que lo que podemos ver al hacer este recorrido de los umbrales es que el umbral exige un cambio en la percepción, porque podríamos pensar que la luz que estamos contemplando con nuestros ojos es la verdadera luz, pero lo que nos advierte el umbral es que el paso de la oscuridad a la luz tiene que ver con la transformación de nuestro régimen de percepción. En este sentido, decía que el umbral no es solo un motivo iconográfico recurrente, sino que nos está poniendo sobre la pista remedios para pensar cómo se da el aparecer. Porque pensemos en una botella con agua. La botella es la cáscara, es lo que hace que el agua no quede completamente esparcida. De alguna manera, la botella nos permite ver que hay una sustancia contenida. El umbral, en tanto que intersección entre lo exterior y lo interior, lo visible y lo invisible, nos estaría poniendo sobre la pista, no nos estaría dando el contenido de la visión, sino que nos estaría revelando precisamente que hay visión porque hay aparición, es decir, que lo real está contenido en una estructura. En ese sentido, el umbral estaría dando forma a lo visionario. Y yo creo que ahí reside el interés de pararse a mirar estos umbrales, de atreverse a hacerlo, porque nos advierten que lo invisible, quizás, si cabe decir que tiene que ver con el aparecer mismo, la manifestación, el hecho de que esto esté apareciendo aquí. Y eso es todo. Muchas gracias.